Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que me estén viendo. Me presento. Mi nombre es Jesús Roberto Fuentes Rodarte. Estudio en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Curso la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que se llama manufactura celular y grupos tecnológicos. Este tema me lo encargaron en la materia de manufactura integrada por computadora, donde mi docente es el doctor Juan Antonio Cerrato Frausto. Presten atención y espero y sea de su agrado y sirva de apoyo para ustedes. Iniciaré hablándoles sobre manufactura celular. Es importante hacer que la fabricación por lotes sea la más eficiente y productiva posible. Ha habido una tendencia a integrar las funciones de diseño y fabricación en una empresa. Un enfoque dirigido a ambos objetivos es la tecnología de grupos. La tecnología de grupos es una filosofía de fabricación en la que las partes similares se identifican y agrupan para aprovechar sus similitudes en el diseño y la producción. Las partes similares se organizan en familias de partes, donde cada familia de parte posee características de diseño o fabricación similares. Como podemos ver aquí en la figura, se hacen las familias de partes que sean prácticamente similares, quizás varíe un poco de diferencia en sus medidas. Así es como consisten las familias de parte. Por ejemplo, una planta que produce 10.000 números de partes diferentes puede agrupar la gran mayoría en 30 o 40 familias distintas. Es razonable creer que el procesamiento de cada miembro de una familia dada es similar, y esto debería resultar en eficiencia de fabricación. Una de las cosas muy importantes para lograr eficiencia sería organizar el equipo de producción en celdas, grupos de máquinas, para facilitar el flujo de trabajo. La organización del equipo de producción en celdas de máquinas, donde cada celda se especializa en la producción de una familia de piezas, se denomina esto fabricación celular, como podemos ver aquí en la figura que se encuentra del lado derecho en la parte superior. Hay dos tareas principales que una empresa debe realizar cuando implementa tecnología de grupos. Estas tareas representan obstáculos significativos para la aplicación de tecnología de grupos. La primera tarea sería identificar las familias de piezas. Si la planta fabrica 10.000 partes o X cantidad de partes diferentes, revisar todos los dibujos de las partes y agrupar las partes en familias es una tarea sustancial y que requiere mucho tiempo. La segunda tarea es reorganizar máquinas de producción en celdas de máquinas. Es costoso planificar y lograr este reordenamiento, y las máquinas no producen durante el cambio. Los grupos tecnológicos ofrecen beneficios sustanciales a las empresas que tienen la perseverancia para implementarlos. El primer beneficio sería promover la estandarización de herramientas, accesorios y configuraciones. El segundo, el manejo de material se reduce porque las distancias dentro de una celda de máquinas son mucho más cortas que dentro de toda la fábrica. Tercera, la planificación de procesos y la programación de la producción se simplifican. Cuarto, los tiempos de configuración se reducen, lo que da como resultado tiempos de fabricación más bajos. Se reduce el trabajo en proceso, la satisfacción del trabajador mejora cuando los trabajadores colaboran con una celda de tecnología de grupos, y el trabajo de mayor calidad se logra utilizando la tecnología de grupos. Utilizando la tecnología de grupos podemos tener mejor calidad, más precisión, y nuestros trabajadores no estarían tan fatigados al realizar operaciones constantemente las mismas todo el día. Sería algo que genera estrés en ellos. Entonces, aplicar tecnología de grupos es una muy buena inversión en una planta. 18.1. Familia de partes. Una familia de partes es una colección de piezas que son similares en forma geométrica y tamaño, o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Estos grupos se hacen en base a que las figuras son prácticamente iguales. Varía un poco la diferencia entre las dos figuras geométricas.
Entonces, esto es lo que quiere decir familia de partes. Esto que podemos observar en la figura que se encuentra en pantalla es un diseño de la planta de tipo de procesos para la producción por lotes en un taller mecánico. Las diferentes máquinas y herramientas están ordenadas por función. Hay un departamento de torno, otro departamento de fresadoras y un departamento más de taladros y así, etcétera. Pero se mira dónde está el flujo por todos lados, vaya, o sea, el flujo no hay un control. Como en la siguiente diapositiva se los voy a mencionar. Ahí lo vamos a ver más ordenado y se mira mejor el flujo de producción. Como les mencionaba en la diapositiva pasada, aquí está donde se puede observar mejor, que dice, cada celda está organizada para especializarse en la producción de una familia en particular. Se obtiene ventajas en forma de reducción de manejo reducido de la pieza de trabajo, tiempos de configuración más bajo, menos inventario en el proceso y menos tiempo de entrega. Aquí podemos tener menos material distribuido por toda la planta y las piezas serían realizadas en menos tiempo y rápidamente tendríamos ya nuestros productos terminados, o sea, en un tiempo más reducido nuestra producción prácticamente aumentaría. El mayor obstáculo para cambiar a los grupos tecnológicos de un taller convencional es agrupar las partes en familias. Hay tres métodos generales para resolver este problema. Los tres consumen mucho tiempo e involucran el análisis de mucha información por personal debidamente capacitado. El primer método sería inspección visual, el segundo clasificación y codificación de piezas y el tercero análisis de flujo de producción, que a continuación en la siguiente diapositiva les voy a hablar acerca de ellos, de esos tres métodos generales. Como les mencionaba en la diapositiva pasada, aquí están los tres métodos para resolver esos problemas, que serían la inspección visual, clasificación y codificación de piezas y análisis de flujo de producción. En la inspección visual se dice que este es el método menos sofisticado y el más costoso. Clasificación y codificación de piezas. En este método es el más lento de los tres. Las similitudes entre las partes se identifican y estas similitudes se relacionan en un sistema de codificación. Análisis de flujo de producción. Este es el tercer método. Es un método para identificar familias de piezas y agrupaciones de máquinas asociadas que utilizan información contenida en las hojas de ruta de producción en lugar de dibujos parciales. 18.1.2 Agrupación intuitiva. Este método, también conocido como método de inspección visual, como ya lo había mencionado en la diapositiva pasada, es el método menos sofisticado y el menos costoso. Las agrupaciones intuitivas aplican la clasificación de partes en familias por personal técnico experimentado en la planta que examina las partes físicas o sus fotografías y las organiza en grupos que tienen características similares. Y se pueden distinguir dos categorías de similitudes de parte, que como ya les había mencionado en la diapositiva pasada, eran atributos de diseño y atributos de fabricación. Los atributos de diseño que se refieren a características de parte como geometría, tamaño y material, y los atributos de fabricación que consideran los pasos del procesamiento necesario para hacer una parte. 18.1.3 Clasificación y codificación de piezas. Se identifican similitudes entre las partes y estas similitudes están relacionadas en un sistema de codificación que generalmente incluye tanto el diseño de una parte como los atributos de fabricación. Las razones para usar un esquema de codificación incluyen tres puntos, que sería recuperación de diseño, planificación automatizada de procesos y diseño de celda de máquina. En recuperación de diseño se puede decir que un diseñador que se enfrenta a la tarea de desarrollar una nueva pieza puede usar un sistema de recuperación de diseño para determinar si ya existe una pieza similar. Simplemente cambiar una pieza existente llevaría mucho menos tiempo que diseñar una pieza completamente nueva de cero. Cuando tienes un diseño ya de una pieza,
y la quieres editar, es muy fácil cuando ya tienes las medidas de la pieza que realizabas anteriormente. Pero cuando quieres diseñar una pieza desde cero, es cuando se lleva mucho más tiempo. Es a lo que se refiere este punto de recuperación de diseño. En la planificación automatizada del proceso, es el código de parte para una parte nueva que se puede usar para buscar planes de procesos para partes existentes con códigos idénticos o similares. Y el diseño de la celda de máquina. Los códigos de partes se pueden usar para diseñar celdas de máquinas capaces de producir todos los miembros de una familia de partes en particular, utilizando el concepto de parte compuesta. 18.1.4 Análisis de flujo de producción. Es un método para identificar familias de piezas y agrupaciones de máquinas asociadas que se utilizan a la información contenida en las hojas de la ruta de producción en lugar de los dibujos de las piezas. Estos dos puntos que ven en pantalla son del análisis de flujo de producción. Primero es las partes de trabajo con rutas idénticas o similares se clasifican en familias de partes. Esas familias se pueden usar para formar celdas de máquinas lógicas en un diseño de tecnología grupal. Y el segundo punto dice, dado que el análisis de flujo de producción utiliza datos de fabricación en lugar de datos de diseño para identificar las familias de las piezas, puede superar dos posibles anomalías que pueden ocurrir en la clasificación y codificación de piezas. El procedimiento en el análisis de flujo de producción debe comenzar definiendo el alcance del estudio, lo que significa decidir sobre la población de partes a analizar. Si todas las partes de la planta se incluyen en el estudio o si se selecciona una muestra representativa para análisis, una vez que se toman esa decisión, el procedimiento de análisis de flujo de producción consta de los siguientes pasos que a continuación les voy a mencionar. El paso número 1 sería recolección de datos. Los datos mínimos necesarios en el análisis son el número de piezas y la secuencia de operación, que se encuentra en los documentos del taller llamados hojas de ruta o hojas de operación. Cada operación generalmente está asociada con una máquina en particular, por lo que determina la secuencia de operación, también determina la secuencia de la máquina. Y el paso número 2 sería la clasificación de las rutas de proceso. En este paso las partes se organizan en grupos de acuerdo con la similitud de sus rutas de proceso. Para facilitar este paso, todas las operaciones o máquinas incluidas en el taller se reducen a números de códigos. Y el paso 3 sería cuadro de análisis de flujo de producción. Los procesos utilizados para cada paquete se muestran en el gráfico de análisis de flujo de producción, cuyo ejemplo simplificado se ilustra en la tabla 18.3. El gráfico es una tabulación de proceso o los números de código de máquina para todos los paquetes de piezas. El gráfico de análisis de flujo de producción se refiere al término matriz de incidencia de máquina parcial. En esta matriz, las entradas tienen un valor de x y j igual a 1 o 0. En un valor cuando x y j es igual a 1, indica que la parte correspondiente y requiere procesamiento en una máquina j, y cuando x y y es igual a 0, indica que no se realiza ningún procesamiento del componente y en la máquina. El cuarto paso es análisis de conglomerados. A partir del patrón de datos del gráfico de análisis de flujo de producción, las agrupaciones relacionadas se identifican y se reorganizan en un nuevo patrón que reúne paquetes de secuencia de la máquina similares. Una posible organización del gráfico de análisis de flujo de producción original se muestra en la tabla 18.4 que está aquí del lado derecho, donde se indican diferentes agrupaciones de máquinas dentro de los bloques. Los bloques pueden considerarse como posibles células de máquinas. Estas partes podrían analizarse para ver si se puede desarrollar una secuencia de procesos revisada que se ajuste a uno de los grupos. Si no es así, estas partes deben continuar siendo fabricadas a través de un diseño de proceso convencional.
La debilidad del análisis de flujo de producción es que los datos utilizados en la técnica se derivan en las hojas de ruta de producción existentes. Con toda probabilidad, estas hojas de ruta han sido preparadas por diferentes planificadores de procesos a lo largo de muchos años, durante los cuales es posible que se hayan instalado nuevos equipos y se hayan retirado los antiguos. 18.2. Fabricación celular. Es una aplicación de tecnología grupal en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada uno de los cuales se dedican a la producción de una parte o familia de productos, o un grupo limitado de familias. Los objetivos típicos en la fabricación celular son similares a los del grupo tecnológico, que habíamos mencionado que nos servía para acortar los plazos de fabricación al reducir la configuración, el manejo de las piezas de trabajo y los tiempos de espera y los tamaños del lote. Y el otro punto sería reducir el inventario de trabajo en proceso, los tamaños del lote más pequeños y plazos de entrega más cortos. Los objetivos típicos en la fabricación celular son similares a los de los grupos tecnológicos. Este subtítulo también lo tenía en la diapositiva pasada y lo vuelvo a poner en esta diapositiva para recalcar que la fabricación celular es similar a la de los grupos tecnológicos y nos sirve para mejorar la calidad. Esto se logra al permitir que cada celda se especialice en producir un número menor de partes diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso o la variabilidad de los productos. También nos sirve para simplificar la programación de producción. La similitud entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción. La fabricación celular también nos sirve para reducir los tiempos de configuración. Esto se logra mediante el uso de herramientas grupales, herramientas de corte, plantillas y accesorios que se han diseñado para procesar las familias de las piezas, en lugar de herramientas de piezas que están diseñadas para una parte individual. En esta diapositiva haré una comparación entre fabricación de proceso y fabricación de celdas. En la fabricación de proceso consta de departamentos de producción, en cada uno de los cuales el equipo es similar. Por ejemplo, el departamento de torno, de prensa, de perforación, el departamento de fresado. Esta organización se presta para el procesamiento de partes diferentes. Y a diferencia, la fabricación de celdas es una célula de fabricación consistente en un equipo diferente que está organizado para producir piezas similares. En este caso se les llamaría familias de piezas. Los aspectos de la fabricación celular. Hablaremos sobre el tema 18.2.1 y 18.2.2. 18.2.1 consiste en el concepto de pieza compuesta y el 18.2.2 consiste en el diseño de la celda de la máquina. El concepto de parte compuesta es: las familias de piezas se definen por el hecho de que sus miembros tienen características de diseño o fabricaciones similares. El concepto de parte compuesta lleva a esta definición de familia de partes en su conclusión lógica. La parte compuesta de la familia dada es una parte hipotética que incluye todos los atributos de diseño y fabricación de la familia. En la diapositiva que está ilustrada aquí en pantalla están las características de diseño de la parte compuesta y las operaciones de fabricación requeridas para dar forma a esas características. Aquí tenemos una figura que está del lado izquierdo y del lado derecho se encuentran las características de diseño y la operación de fabricación correspondiente. Aquí en el dibujo, en la figura, están enumeradas, si se puede ver, está el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y del lado derecho se encuentran enumeradas las 7 operaciones también. El número 1 es cilindrado extremo, que se realiza con un torneado. La segunda sería cara del cilindro, con un revestimiento. Y así sucesivamente hasta lograr realizar esta figura.
con cada una de las operaciones y cada una de las herramientas que se tienen que utilizar para cada característica del diseño. A continuación le hablaré del diseño de calidad de máquinas. El diseño de la celda de las máquinas es crítico en la fabricación celular. El diseño de la celda determina en una gran medida al rendimiento de la celda. Las celdas de tecnología de grupos pueden distinguirse como celdas de ensamblaje que producen familias de subconjuntos o productos, o también pueden definirse como celdas de partes que procesan familias de partes. Las celdas de máquinas para la producción de las familias de piezas se pueden clasificar de acuerdo con el número de máquinas y el grado en el que el flujo de material se mecaniza entre máquinas. 4 configuraciones de celda de tecnología de grupos comunes son la celda de una sola máquina y celda de máquina grupal con manejo semi-integrado. Más adelante les voy a explicar qué es cada una de esas 4 configuraciones. Iniciemos con celda de máquina grupal con el manejo semi-integrado. Utiliza un sistema de manejo mecanizado como un transportador para mover piezas entre máquinas en la celda. Celdas de máquina con manejo semi-integrado. Del lado izquierdo de la pantalla se encuentran 3 layouts que serían distintos diseños de layouts. El primero es diseño en línea, el segundo es diseño de bucle y el tercero es diseño rectangular. Dentro de los cuadritos de cada layout dice proc y man, donde proc es operación de procesamiento, ya sea un fresado, taladrado, torneado, etc. Y donde dice man se refiere a la operación manual que realizan los operadores de la línea. Celda de máquina grupal con manejo manual. Es una disposición de más de una máquina usada colectivamente para producir una o más familias de partes, y no hay ninguna disposición para el movimiento de partes mecanizadas entre las máquinas en la celda. Aquí en pantalla, en el lado izquierdo superior, se encuentra otro layout. Se muestra un diseño de máquina en forma de U. Y de igual manera tienen unos cuadritos que son proc y man, que proc es la operación de procesamiento y man es operación manual, y las flechas indican el flujo de trabajo, es el flujo de la línea. Una de las ventajas del diseño de máquinas en forma de U es que este diseño se considera apropiado cuando hay una variación en el flujo de trabajo entre las partes realizadas en la celda. Y otra sería que permite que los trabajadores multifuncionales en la celda se muevan fácilmente entre las máquinas, ya que se encuentran en una posición donde pueden recurrir rápidamente a otra operación sin tener que hacer grandes esfuerzos o caminar de más dentro de un layout. Cuando las aplicaciones consisten exclusivamente en movimientos en secuencia, es apropiado un diseño en línea. Un diseño en forma de U también funciona bien aquí y tiene la ventaja de una interacción más estrecha entre los trabajadores en la celda. Cuando la aplicación incluye operaciones repetidas, a menudo se requiere múltiples estaciones, múltiples máquinas. Para las celdas que requieren movimientos de derivación, el diseño en forma de U es apropiado. Cuando se necesita movimiento de retroceso, es necesario un diseño de bucle o rectangular que permite la recirculación de partes dentro de una celda. Los factores adicionales que deben ser acomodados por el diseño de la celda incluyen 2 puntos, que es la cantidad de trabajo a realizar por la célula. Esto incluye la cantidad de partes por año y el tiempo de procesamiento por parte en cada estación. Estos factores determinan la carga de trabajo que debe realizar la celda y, por lo tanto, la cantidad de máquinas que deben incluirse, así como el costo operativo total de las celdas y la inversión que pueda justificarse. Y el segundo punto sería el tamaño de la pieza, la forma, peso y otros atributos físicos.
Estos factores determinan el tamaño y el tipo de manejo de material y equipos de procesamiento que puedan usarse. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el 18.3, que son aplicaciones de la tecnología grupal. En esta diapositiva les hablaré sobre 3 puntos de las aplicaciones de fabricación de los grupos tecnológicos. La primera sería la programación informal y el enrutamiento de las piezas similares a través de las máquinas seleccionadas. En este enfoque logra ventajas de configuración porque no se define familias formales de piezas y no se realiza una reorganización física del equipo. En el segundo punto, que son las celdas de máquinas virtuales, este enfoque implica la creación de las familias de piezas y la dedicación de equipos para la fabricación de estas familias de piezas, pero sí la reorganización física de las máquinas en células. Y en el tercer punto habla de células formales de máquinas. Este es el enfoque convencional de los grupos tecnológicos, en el que un grupo de máquinas diferentes se reubica fácilmente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. 18.4. Análisis de la fabricación de las células. Este es el último tema del capítulo 18 y continuaremos con el 18.4.1 en la siguiente diapositiva. 18.4.1. Agrupaciones por orden de clasificación. El problema que se trata aquí es determinar cómo debe de agruparse las máquinas de una planta existente en células de máquinas. El problema es el mismo, tanto si las celdas son virtuales como si son formales. Es básicamente el problema de identificar familias de partes. Una vez identificadas las familias de piezas, se pueden seleccionar las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agrupados. Más que nada, la agrupación por orden de clasificación funciona reduciendo la matriz de incidencia de máquinas parciales a un conjunto de bloques diagonales que representan familias de piezas y grupos de máquinas asociados. 18.4.2. Organización de máquinas en una celda de grupos tecnológicos. Después de identificar las agrupaciones de máquinas parciales, el siguiente problema es organizar las máquinas en la secuencia más lógica. Julia sugiere un método simple pero efectivo, que utiliza los datos contenidos en los gráficos que se hayan estudiado, ¿verdad? Que se hayan investigado, y está destinado a colocar las máquinas en un orden que maximice la proporción de movimientos en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de relaciones determinadas mediante la suma del flujo total desde y hacia cada máquina en la celda. El algoritmo se puede reducir en 3 pasos. El primero es desarrollo el gráfico desde hasta. El segundo paso es determine la relación desde hasta para cada máquina. Y el tercero, organice la máquina en orden de disminución desde hasta relación. 18.4.3. Métricas de rendimiento en operaciones de celda. Algunas de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo 3 para operaciones de fábrica se pueden adaptar a las operaciones de las células de tecnología grupal. A continuación vamos a ver un enunciado que dice: suponga que la celda consta de n máquinas y produce una familia de partes con nf, que son miembros de la familia. Sea I un subíndice para identificar máquinas, 1i igual a 1, 2, c, n2, y sea j un subíndice para identificar los miembros de la familia, que sea 1j es igual a 1, 2, c, nf2. El tiempo de producción del miembro de la familia j en la máquina I está dada por tpij, que se determina de la siguiente manera. A continuación vemos una fórmula donde en el lado izquierdo, en la parte inferior, viene qué significa cada uno de los componentes de la fórmula, que sería el TSUIJ, que es el tiempo de configuración en el tiempo para prepararse para el miembro de la familia J en la máquina I.
Y el TCI-J es el tiempo de ciclo de operación para el miembro de la familia J en la máquina I. Y el QJ es la cantidad de lote para el miembro de la familia. Y aquí está la continuación del problema. Sería muy tedioso estarlo leyendo cuando aquí en la pantalla ya está escrito con sus fórmulas y las abreviaciones que llevan, con cada nombre de las abreviaciones y componentes de las fórmulas. Una de las ventajas de la fabricación celular es la reducción de tiempo de entrega de piezas a través de la célula en una comparación con un taller de trabajo. El tiempo de entrega de fabricación es la suma del tiempo de configuración, el tiempo de ejecución y el tiempo de no operación. El tiempo de no operación consiste en el tiempo de espera y el tiempo de movimiento dentro de la celda. Para cualquier miembro de la familia, esto se puede expresar de la siguiente manera. Y aquí vemos una fórmula donde más debajo se encuentran las abreviaciones que conforman esta fórmula, ya con lo que significan, que sería el tiempo de fabricación, el tiempo de configuración y así sucesivamente, se encuentran nombradas en la parte de abajo. Uno esperaría que el tiempo de configuración sea mínimo en una celda de tecnología grupal, dependiendo de cuál similares sean los miembros de la familia. También se esperaría que el tiempo de no operación en una celda de grupos tecnológicos sea significativamente menor que un taller convencional o una situación de producción por lotes. Se espera que sea menor que un taller convencional o una situación de producción por lotes. Y el tiempo promedio de fabricación por las familias de piezas viene dada por lo siguiente. Y también tenemos una fórmula que es para sacar el MLT. ¿Qué es el MLT? El MLT es igual al tiempo promedio de fabricación para los miembros de la familia. Y también podemos sacar el WIP, que el WIP es el Work in Process, es trabajo en proceso en la planta. Eso significa el WIP. Bueno, y cada uno de estos componentes que conforman la fórmula vienen abreviados, pero debajo vienen sus nombres completos. Por si tenemos una duda, lo podemos resolver viendo los nombres completos y apoyándonos para poder realizar problemas y no solamente realizarlos, sino también solucionarlos dentro de una empresa cuando ya estemos en un campo laboral donde tomaremos nuestras acciones como ingenieros industriales. Muchas gracias. Concluye el capítulo 18 del libro Automatización, Sistemas de Producción y Manufactura Integrada por Computadora del autor Michael Paul Gruber, la cuarta edición. Gracias.